Bueno, en lo que no puede haber discrepancia, y tiene que ver esto con nuestra primera entrevista, es la protección a nuestras niñas y a las adolescentes en el Perú y en América Latina en general. Ustedes saben que en este momento se vive una controversia respecto a un proyecto de ley sobre el matrimonio infantil. En el Perú, una niña de 14, 15 años puede casarse. Y esto significa para una niña y para un adolescente una complejidad en lo individual y una complejidad en lo social también. En la última década nuestro país registró 5.000 matrimonios infantiles, ¿eh? No es poca cosa. 464 de los cuales involucran a menores de 16 años. A menores de 11, 12 y 13 años también hay casos de matrimonios infantiles. Estos no son datos inventados, son datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, el RENIEC. Bueno, tenemos la suerte de tener en nuestro país a alguien que nos puede ayudar un poquito a entender esta situación, a entenderla y quizás a denunciarla y a denostarla, porque ella es Alejandra Mora. Ella es secretaria ejecutiva, fíjense ustedes, de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. Y para mí es un gusto poder recibirla en Nativa, recibirla aquí en su casa para hablar de este tema y, por supuesto, del enfoque de género que necesitamos instalar en buena parte de las políticas públicas latinoamericanas. ¿Cómo te va, Alejandra? Qué gusto conversar contigo. Bienvenida a las Mañanas de Nativa. Querido Carlos Cornejo, como siempre, un placer verle y un placer poder estar en tu querido país, Perú, y bueno, y conversar de las cosas que están sucediendo en nuestra región en relación con las mujeres, con las niñas, y en verdad tocas un tema que debería conmover al mundo. Parece que nos hemos acostumbrado a ver chicas embarazadas que nos pasan al frente en el marco de relaciones impropias, y cuando estamos como que hemos perdido la capacidad de asombro, realmente las cosas nos cuesta verlas desde otro lugar, y por eso la importancia de lo que está haciendo la región, porque no solamente Perú está intentando pasar un instrumento de esta naturaleza, lo han hecho muchos países de la región, algunos con mucho éxito, y de eso se trata la Comisión Interamericana de Mujeres, de traer esas buenas prácticas de otros lugares a los otros países de la región para que nos demos cuenta que es posible cambiar los paradigmas y que aquí lo que estamos cambiando es el paradigma de la capacidad de decidir. Cuando esto es una abstracción de que la capacidad de decidir está en los 18 años, pero hay un consenso generalizado en relación con esto. Y si te das cuenta, estos 18 años son necesarios para todo lo importante de lo público, para votar. Son necesarios estos 18 años para manejar, para tener una licencia, porque es muy importante que la voluntad esté ahí, que tengamos cierta edad de madurez para poder tomar esas decisiones del mundo de lo público. Y resulta que en el mundo de lo privado sí podemos hacerlo. Y no lo podemos hacer más bien, sino que lo tienen que hacer nuestros padres, y pueden tomar una decisión de una niña en relación con el resto de su vida, en relación con lo que va a hacer el resto de su vida, cuando tiene 14 años, 16. Claro. Esto es lo que estamos hablando, por eso me parece tan importante. Alejandra, ¿por qué los países de América Latina han sido tan tolerantes o han avalado el matrimonio infantil? ¿A qué lógicas ha respondido? Bueno, yo creo que hay una cultura de privilegio de lo masculino. Sin duda alguna, la mayoría de estos datos que dabas para Perú, de 5.000 matrimonios, la mayoría son mujeres menores de edad y no hombres menores de edad. Así es. Eso no es lo que está sucediendo. Y la mayoría de ellas estaba embarazada, y muchas veces producto de relaciones abusivas, impropias, donde entonces la forma de resolverlo era eso, haciendo un matrimonio. Y de algún modo, estas niñas pasaban de la autoridad del pater familia, que posiblemente tenga desventajas económicas, una familia con
con problemas de mucha naturaleza y la pasa al espacio del marido bajo la tutela del marido. Eso es lo que está sucediendo técnicamente. Y cuando hablamos de esto en nuestra región y por qué lo estamos tolerando, argumentamos una serie de narrativas inaceptables, como los temas culturales, que entonces son exigibles para las personas pobres y para las personas que tienen recursos y las personas que están en otra situación, la mayoría tienen otras opciones. Cuando uno habla de derechos humanos, habla de una universalización, que sea un discurso válido para quienes no tienen recursos y un discurso válido para quienes tienen en su agenda estudiar, decidir sobre su vida cuando tengan los elementos para hacerlo. Y Alejandra, ¿y cuál es, en general, a partir de las investigaciones hechas por ustedes, cuáles son las implicancias y las consecuencias de un matrimonio infantil en la vida de las niñas? ¿Qué cosa lastra, qué cosa daña el matrimonio infantil en una adolescente? Bueno, la primera es el tema de la violencia, es el lastre de nuestra sociedad. Imagínense una niña, y es que es una niña de 14 años, claro, en una relación con una persona que le lleve 10 años. Y hay muchas relaciones impropias donde las diferencias de edad no son 10 años, son muchas más. La capacidad de negociación de esta niña en el marco de esta relación, a quienes estamos en relación de pareja, sabemos la dificultad de la negociación cotidiana para la toma de decisiones. Sin duda. En igualdad cuesta. Imagínense en esta situación de desigualdad. Claro. Por la edad, por la capacidad, por la experiencia, por las experiencias vividas. Y entonces en sociedades donde todavía el poder del hombre también implica disciplinar y ejercer violencia para lograr sus objetivos, estas niñas son flancos muy fáciles de la violencia y aquí en Perú hay una experiencia reciente que ha estado en el imaginario de lo público, solo para darnos cuenta de la dimensión de lo que esta violencia significa contra ellas y contra además los productos, los niños, las niñas, productos de estas relaciones. Pero otro tema es la deserción escolar. Sin duda. Buen punto. Estas niñas deberían tener un libro debajo del brazo y no un niño en su brazo, como las otras. Y por eso insisto que cuando hablamos del tema de derechos humanos tenemos que entender que cuando otras la pueden hacer, esto es exigible como paradigma para las que no lo pueden hacer. La transformación no es para abajo, es para arriba. Es mirar quienes tienen otras posibilidades y han tomado decisiones sobre esto. El mundo se mueve a que las mujeres logren autonomía, logren la posibilidad de tomar sus propias decisiones, y eso requiere que estudien, que se preparen, que lleguen a los espacios listas para tener independencia. Y entonces la deserción escolar es un tema importantísimo. Y frente a esto que estoy diciendo, el tema de la pobreza, es decir, obligar a estas niñas a casarse, a estar recluidas en una casa para cuidar a su prole y seguir reproduciéndose, entonces condenarla a la pobreza. Pero esta pobreza no es solamente para ellas. Lo que hay en los estudios es que cada vez que hay niñas en uniones tempranas, con embarazos tempranos, esto es una reproducción intergeneracional. Cuando le preguntamos por su madre, le pasó lo mismo. Así es. Va a ir condenado una generación tras otra y condenando entonces a nuestras niñas a que sigan en la subalternidad, en la pobreza, en la discriminación y en la violencia. Obligadas a maternar, además, Alejandra, sin que físicamente ese cuerpo también esté preparado para ello, dicho de paso, lo cual es una violencia, digamos, ya de otro nivel, ¿no es cierto? Así es, esto que tomas en consideración tiene que ver con un tema que la sociedad no quiere discutir y que son los derechos de elección y derechos sexuales. Así es.
cada vez las mujeres, insisto, están tomando decisiones para postergar su maternidad, porque tienen la posibilidad de tomar decisiones. Claro. Las niñas no tienen esa Claro. posibilidad. Por eso lo que tenemos que hacer es cuidarles su Así cuerpo, cuidar su integridad, hacer entornos que les sean satisfactorios, que jueguen, que después la vida le va a tener un montón de complicaciones hacia adelante, pero que entendamos que la niñez y la adolescencia son para otra cosa. De acuerdo. Son para dedicarlo a los otros, sino para dedicarlos a ellas, para cuidar su cuerpo, para entender la dimensión de lo que sigue y qué y cómo lo quiere vivir. De acuerdo. No podemos someterlas a esto, es casi como torturas, especies de torturas, donde no pueden salir y donde el Estado después no está listo para acompañarlas, porque no le va a resolver la pobreza, no le va a resolver la violencia. Así es que cuidémoslas antes, protejámoslas, y uno, no digo que es todo, es la prohibición de matrimonio cuando no se es mayor de edad. Es que tomen la decisión cuando esté más o menos lista para hacerlo. Claro. Me gusta que lo plantees en términos de una tortura. Creo que es una palabra absolutamente válida en esta situación y en esta condición. Yo quería preguntarte, frente al discurso más conservador, más reaccionario, ¿qué papel crees que puede jugar el enfoque de género que para producir cambios reales, Alejandra? Sí, mire, sin enfoque de género no hay forma de entender los impactos diferenciados sobre las niñas. Entonces parece que lo que viven los hombres, que es el paradigma, que están situados en una relación distinta de privilegio, de toma de decisión, eso no es así. Entonces el enfoque de género lo que le permite a las personas es entender cuáles son los impactos diferentes que tienen una decisión de matrimonio, por ejemplo, no tomada por una niña, sino por sus padres, en la vida de las mujeres. Y es que la capacidad de concebir de las mujeres se vuelve entonces en un detonante en contra, que no lo tienen los hombres, y que entonces ligan la vida de estas niñas a los embarazos, al cuidado, lo que hace que postergue absolutamente todas sus posibilidades de poder satisfacer una vida con un estudio, con buscar la independencia económica, con el autocuidado, y empieza a ser una niña que perdió su niñez y que empieza a vivir para cuidar a los otros. Este determinismo de género del mundo, que solo sucede con las mujeres, debe ser considerado cuando estamos hablando estos temas. Y por eso la perspectiva de género es la herramienta metodológica que permite hacer esta mirada. Sí, plenamente de acuerdo con eso, Alejandra, aunque les duela a algunos conservadores y neofascistas que sienten que el enfoque de género le llaman ideología o sienten que viene a perturbar una relación entre hombres y mujeres. Bueno, que la perturbe para bien, para generar equilibrio y equidad entre hombres y mujeres. Te agradezco muchísimo esta conversación, Alejandra. Sé que tienes una agenda recargada hoy, así que te agradecemos muchísimo, Ignativa, que nos hayas podido acompañar. No, gracias, Carlos. Es una mirada y una contribución de un organismo especializado en los derechos humanos de las mujeres, que tiene la igualdad en el centro y que nos interesa mucho que las mujeres de todas las Américas estén bien, y por eso andamos insistiendo en lo que creemos que está en el centro de esta discusión, que es la igualdad. Así que un abrazo y muchas gracias. Un abrazo y unos aliados permanentes. Alejandra, gracias por haber estado con nosotros. Alejandra Mora, ahí la tenían, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. Dentro de la OEA, la CIM, la Comisión Interamericana de Mujeres, es la entidad más importante que vela, ¿no es cierto?, por la situación de las mujeres en América Latina, con un enfoque necesario, que es ese enfoque de género, que creo que lo ha dicho Alejandra con mucha claridad, aspira a igualdad y a equidad entre hombres y mujeres.